muy bien. Decíamos entonces que estudiaremos en el día de hoy las categorías gramaticales, en este caso los verbos y los adverbios. Vamos a ver entonces qué son las categorías gramaticales y deseo que le presten mucha atención a esta parte, porque es necesario identificar cuáles son, cuáles son las características de las categorías gramaticales. Vamos en primer lugar a definir qué son las categorías gramaticales variables. Variables. Subrayo allí y resalto en color rojo porque esta categoría, como lo dice su expresión, varía, cambia, se transforma. Entonces, ¿qué son categorías gramaticales? Vamos a ver la definición. Son todas aquellas palabras. Si tú estás escribiendo, yo te diría, mira, escribe esta primera definición. Con esa definición tenemos suficiente para identificar cuáles son las categorías gramaticales, variables. Entonces, son todas aquellas palabras que pueden cambiar, mira, pueden cambiar su forma. Son palabras que pueden cambiar su forma, la forma en cómo se escriben, en razón del género y el número que expresen. O sea, si están refiriéndose a algo que es masculino o femenino o algo que es de una unidad o varios, como decimos, singular o plural. Entonces, las categorías gramaticales son variables, cambian. Veamos otras características. Entre ellas, entre las categorías gramaticales variables, se encuentran los determinantes, los sustantivos, los pronombres, los verbos y los adjetivos. Eso lo hemos visto y lo veremos más adelante. Vamos a profundizar más en ello. Pero hoy vamos a profundizar en la categoría gramatical variable, el verbo o los verbos. Ahora, ¿qué son categorías gramaticales invariables? Invariables. Si variables son aquellas palabras que cambian su forma, su estructura, en las invariables, estas mismas palabras o estas palabras no van a cambiar, no van a cambiar, se van a conservar tal cual como son. Vamos a ver entonces la definición. Estas, o sea, las categorías gramaticales invariables, no pueden ser modificadas en ninguna forma. Hay algunas excepciones, claro es, pero generalmente no cambian, no se modifican. Aquí hay una regla, la que tengo en letras azules, dice, salvo en algunos adverbios terminados en diminutivo, como despuesito o prontico. Allí sí cambia esa categoría, pero es una excepción. Otro aspecto de las categorías gramaticales invariables, los adverbios. Dentro de las categorías gramaticales invariables encontramos los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones, que también más adelante vamos a profundizar. Bien, entonces si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la diferencia entre categoría gramatical variable y categoría gramatical invariable? Ustedes van a aprender, van a responder diciendo, en la categoría gramatical variable las palabras cambian, se modifican, se transforman según el género y según el número al cual se están refiriendo dentro de una oración. En las invariables no, se mantienen tal cual como son. Esa es la diferencia. Vamos entonces muy bien a ver y a profundizar en una de estas categorías, el verbo, que hace parte de la categoría gramatical variable, porque el verbo cambia, el verbo, la palabra, acción, se transforma, se modifica. Vamos a ver entonces esa definición que ya nosotros la tenemos, la manejamos. ¿Qué es el verbo? Si vas a escribir, escribe esta parte. El verbo es la palabra que indica acción o movimiento y que se puede conjugar. O sea, cada vez que yo digo una expresión, una oración, allí va un verbo, o sea, una acción, un movimiento, como por ejemplo, esta mañana yo iré a comprar al mercado. Ahí he utilizado dos verbos.
Iré, eso es una acción. Y comprar. Esas son acciones dentro de la oración que acabo de expresar. Entonces, el verbo es la palabra que indica acción o movimiento y que se puede conjugar. Y aquí están los ejemplos. Comer, jugar, saltar, pensar, dibujar y una gran cantidad de verbos que nosotros tenemos dentro de nuestra lengua. Ese es el verbo, es la acción, es la palabra que indica la acción. Esto es un repaso. El verbo también puede señalar el estado de ánimo del sujeto. Mira, ejemplo, el niño ríe, la niña llora, mi papá suspira y mi mamá sueña. Mira que aquí estos verbos están demostrando, diciendo cuál es el estado de ánimo de una persona. Ríe, llora, suspira y sueña. El verbo también puede señalar los distintos acontecimientos que suceden en la naturaleza, como por ejemplo, nevar, llover, temblar, en fin. Esas entonces son las particularidades o las características principales de los verbos. Y aquí, bueno, tenemos una ilustración con una gran cantidad de verbos: salir, leer, tener, ayudar, cocinar y muchos más. Miremos esta definición. El verbo está compuesto por una raíz o lexema. El verbo está compuesto por una raíz o lexema y un morfema. Ay, yo quiero que nos memoricemos eso, que en nuestra cabeza quede eso, porque la pregunta va a ser, ¿cuáles son las partes en que está compuesto un verbo? Usted va a responder, un verbo está compuesto por una raíz y por un morfema, o puedes decir por un lexema o por un morfema o por una terminación. Más fácil sería decir un verbo está compuesto por un lexema y un morfema. Pero, ¿qué es eso de raíz, de lexema y de morfema? Vamos a ver entonces. La raíz o lexema es el elemento fijo que no sufre ninguna variación al conjugarse. O sea, dentro de una palabra, esas letras que siempre se mantienen juntas, que no cambia, que están allí, esas letras de esa palabra que permanecen, aunque el verbo se conjugue muchas veces, a a esas letras que no se cambian, que siempre están juntas, se les conoce como raíz o lexema. Y ya vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, el lexema o raíz es el elemento fijo, las letras, la expresión, el término que no varía, que no cambia, se mantiene, aunque el verbo se conjugue. Por su parte, el morfema, o también conocido como desinencia, es la parte que compone al verbo y que varía, puesto que expresa a la persona, el tiempo, el modo y la voz y el número. Entonces, dentro de un verbo, la primera parte, que es la raíz, no cambia. La segunda parte, que es el lexema, el morfema, sí cambia, porque esa última partecita, ese morfema es lo que me indica a mí si es plural, si es singular, si es una persona, el tiempo, el modo, la voz, etc. Veamos un ejemplo de estos componentes de un verbo. Les presento aquí el verbo trabajar. Las letras T, R, A, D, A, J vienen siendo en este verbo la raíz. Porque si yo conjugo este verbo muchas veces de diferentes formas, con diferentes pronombres en diferentes tiempos, estas letras T, R, A, D, A y J siempre van a estar allí, juntas. En cambio, la terminación AR sí va a cambiar, sí va a variar. Entonces tenemos trabajar. La raíz es trabaja. Y la raíz o lexema. Y el morfema es la terminación AR. Aquí vamos. Los distintos morfemas de este verbo, del verbo trabajar, o sea, la parte final, lo que aparece en azul, la parte final del verbo, los distintos morfemas
pueden ser ar y se conjugaría trabajar. El morfema también puede ser o sea, la terminación puede ser o y se traduce y se conjugaría trabajo. El morfema, o sea, la parte final del verbo trabajar puede ser haremos y se conjugaría trabajaremos. Sí pueden notar que las letras T, R, A, B, A y J se mantienen en azul en todas estas conjugaciones, no cambian, están juntas. Esa es la raíz, se mantienen juntas. Lo que sí cambia es el morfema, o sea, lo que está en la parte final. Ar, o, haremos, amos, trabajamos, trabajé y haré, trabajaré. Entonces, lo azul, perdón, es la raíz o lexema. Y lo rojo es los morfemas. Ellos sí cambian. Ese es entonces las características o los elementos que componen un verbo gramatical variable. En este ejemplo, bueno, aquí tenemos unos niños haciendo unas actividades. Todos ellos están realizando un verbo. El niño está leyendo, la niña está escribiendo, Jerónimo está pintando, Sofía está coloreando. Aquí está Maya Andrea está armando un rompecabezas. Aquí tenemos a Juan José Rincón jugando con unas fichas de Lego. Aquí tenemos a Dana Gisette que está recortando papel. Y aquí tenemos a Matías, que está trabajando con arcilla. Le agradezco a quien esté, por favor. Veamos cuáles son las clasificaciones de los verbos. ¿Cómo se clasifican los verbos? Ya vimos qué son verbos. Ya vimos cuáles son los elementos, los componentes de un verbo. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los verbos. ¿Cómo se clasifican? Veamos. En primer lugar, los verbos se clasifican en verbos auxiliares. Verbos auxiliares. La palabra auxiliares significa que ese verbo viene en ayuda, en auxilio para otro. ¿Cuál es la definición? La pueden escribir. Los verbos auxiliares son aquellos que ayudan a formar otros verbos y añaden cierto significado. ¿Sí ven? Son aquellos que ayudan a formar otros verbos y añaden cierto significado. Veamos los ejemplos de los verbos auxiliares. Aquí tenemos uno, el verbo haber. En el verbo haber se une una forma de los verbos llamada participio. Se une a una forma de los verbos llamada participio. El verbo haber se une a otro verbo. Ese otro verbo se le conoce como verbo en participio. Por ejemplo, aquí tengo los verbos llegado, amado, para formar los tiempos compuestos. Entonces, si yo voy a hacer una oración utilizando el verbo haber y voy a conjugar el participio o los verbos, en mi ejemplo, el verbo llegado, entonces tendría la oración quedaría así. Juan debió de haber llegado a las 7. Un ejemplo. Veamos, ejemplos. Ana a. Mira que este verbo cómo cambia. El verbo es haber en su forma de infinitivo, haber. Pero aquí resulta que Ana, en esta oración, el verbo haber se conjuga a con H. Ana, a. Ese a es el verbo auxiliar. Se deriva del verbo haber. Ana ha llegado. Este llegado, ese otro verbo,
pero se le conoce como participio del verbo llegar. Y pronto es el predicado. Entonces, la oración, Ana ha llegado pronto. A en rojo es el verbo auxiliar, en ayuda. Viene en ayuda del verbo llegado. No. Decíamos entonces que en el ejemplo de Ana ha llegado pronto, el verbo a viene a ser el verbo auxiliar, que viene a ayudar aquí al verbo llegado, que es el participio. Otro ejemplo, veámoslo. Nosotros hemos jugado muy bien el partido. Aquí tenemos dos verbos. Hemos, que está subrayado en rojo, y jugado en azul. Nosotros hemos jugado muy bien el partido. Hemos viene del verbo haber. Por lo tanto, ese es el verbo auxiliar. Y jugado es el verbo que se le conoce como participio, jugado. Y ya el resto, muy bien el partido, es el complemento de la oración. Voy a hacer en estos momentos un ejercicio participativo y aunque cierren por favor sus micrófonos, el verbo auxiliar ser junto al participio, ya vimos un poco acerca del participio, en el ejemplo anterior era jugado, llegado, junto al participio de muchos verbos. El verbo auxiliar ser sirve para formar una construcción gramatical conocida como voz pasiva. Vamos a ver un ejemplo. No hay como un ejemplo. Mira, la ciudad fue destruida por un terremoto. Aquí está el verbo auxiliar ser. Fue. Y destruida es el participio. El participio. El verbo auxiliar ser, aquí está en fue. Y destruida es el participio. Otro ejemplo, Luisa está preparando una sorpresa. Aquí está el verbo estar. Luisa está. Y preparando es el participio. Luisa está preparando una sorpresa. Esa es la forma del verbo auxiliar ser. Aquí tengo unos ejemplos. Yo soy Santiago. ¿Cuál es el verbo auxiliar ser? Aquí en yo soy Santiago. Soy. Aquí está, soy. Ese es el verbo auxiliar. Verbos, otros verbos auxiliares son echar, estar, como ya lo vimos, y venir. Veamos algunos ejemplos. Entre otros, también pueden también funcionar como auxiliares de otros verbos. Ejemplos, Pedro echó a correr. Echó es el auxiliar del verbo echar. Y aquí está otro verbo que es correr. En este caso el auxiliar es echó y correr viene siendo el participio. En la oración, vengo gastando 10,000 pesos diarios. Vengo es el auxiliar del verbo gastar, y aquí está conjugado en participio gastando. Vengo gastando 10,000 pesos diarios. Como podemos observar, son oraciones que contienen dos verbos, pero se diferencian uno del otro. Los que aparecen en rojo son los verbos auxiliares y los que le siguen, como en este caso correr y gastando, son los verbos en participio. Esas son entonces las características de los verbos auxiliares. Vamos a ver cuáles son los verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo. Ya vimos uno, los verbos auxiliares. Ahora vamos a ver los verbos en infinitivo. Es importante, es indispensable que los identifiquemos, entendamos, identifiquemos sus diferencias, sus características. Vamos a ver cuáles son los verbos en infinitivo. Son todos los verbos cuyas conjugaciones terminan en ar, er, oír. Como por ejemplo, aquí están, cantar, jugar, hablar, caminar. Todos ellos tienen
una terminación o, como lo vimos, un morfema. Ar, cantar, jugar, hablar, caminar. ¿Cuáles son los verbos que terminan en er? Ejemplo, conocer, merecer, parecer, proponer. ¿Y cuáles son algunos verbos que tienen la terminación ir? Escribir, recibir, vivir, mentir. Todos estos verbos que terminan en ar, er o ir se les conoce como verbos en infinitivo. Infinitivo. Eso es muy importante y especialmente porque les he asignado una tarea en la plataforma donde ustedes tienen que identificar cuáles son los verbos, tienen que escribir los verbos en infinitivo. Entonces es importante que tengan en cuenta esta parte para que les ayude en la tarea. Una tercera forma en la que se clasifican los verbos es en la forma regular, conocido como verbos regulares. Vamos a ver cuáles son las características de los verbos regulares. Ya hemos visto los auxiliares. Vamos ahora, bueno, aquí está la definición de los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que mantienen igual el lexema, ¿se acuerdan? El lexema o la raíz son aquellas letras que no cambian en una palabra, en un verbo. Son aquellos que mantienen igual el lexema o raíz en todas sus formas verbales y conjugaciones. Veamos ejemplos de verbos regulares. El verbo amar. Aquí el énfasis se hace en la raíz o lexema, esas letras que no cambian de una palabra, de un verbo. Entonces tenemos el verbo amar. El verbo amar es regular porque conserva su raíz am, en toda su conjugación. Vamos a ver cuáles son esos tiempos en los cuales yo puedo identificar si es un verbo regular o no. Veamos. Para conocer si un verbo es regular o no, tenemos que observar si su raíz o lexema sufre algún cambio en el tiempo, en tres tipos de tiempo. Tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro, como están aquí resaltados en color rojo. Para yo identificar, repito, si un verbo es regular, tengo que mirar si ese verbo, su lexema, su raíz cambia o no en el tiempo presente, en el pasado o en el futuro. Veamos, vamos a ver la conjugación del verbo amar. Cuando yo voy a conjugar el verbo amar en el tiempo presente, queda de la siguiente manera, con todos los pronombres. Yo amo, mira que ahí está AM. Tú amas, mira que ahí está AM en la misma posición. Él o ella ama, mira que el lexema o la raíz está en la misma posición, no cambia. Nosotros amamos, AM no cambia. Ustedes aman, no cambia. Ellos o ellas aman, no cambia. Por lo tanto, esto nos indica de que el verbo amar es un verbo regular. No cambia en el tiempo presente, pero vamos a ver si cambia en el tiempo pasado, en el pasado perfecto simple. Y aquí está. Yo amé, ahí está AM en la misma posición. Tú amaste, él amó, nosotros amamos, ustedes amaron, ellos o ellas amaron. Como podemos ver, esta raíz no cambia. Esta raíz AM del verbo amar no cambia. Por lo tanto, en el tiempo pasado, también yo identifico de que el verbo amar es un verbo regular. ¿Y qué pasa en el tiempo futuro? Vamos a ver. Yo amaré, tú amarás, él o ella amará, nosotros amaremos, ustedes amarán, ellos o ellas amarán. Aquí tampoco el lexema o la raíz del verbo amar cambia, se mantiene, se conserva, a pesar de que es conjugado en diferentes pronombres, y en este caso en el tiempo futuro. Por lo tanto, el verbo amar en presente, en pasado y en futuro nos demuestra que es un verbo regular, porque su raíz o lexema no cambia. Y vamos a ver
¿Cuáles son los verbos irregulares? Ya hemos visto los verbos auxiliares, los verbos en infinitivo, los verbos regulares y ahora vamos a ver los verbos irregulares. ¿Cuál es la definición de ellos? Los verbos irregulares son los que no mantienen la misma raíz o lexema que se observa en su forma infinitivo o que no tienen las mismas terminaciones o desinencias de los verbos regulares. Aquí en los verbos irregulares, ellos sí cambian la raíz, el lexema y también el morfema cambia. Veamos ejemplo. En el verbo sembrar, este es el verbo. El verbo sembrar es irregular porque tiene las raíces siembr, S-I-E-M-B-R, y sembr, que es S-E-M-B-R. Mira que allí, esa es la raíz, pero tienen diferencias. Vamos a ver cómo se conjuga. ¿Cómo se conjuga en el presente? Entonces, el verbo sembrar en el presente queda así. Yo siembro, tú siembras, él o ella siembra, nosotros sembramos. Sí podemos ver que en los pronombres, los primeros pronombres, en yo, el lexema o la raíz es el mismo, en él y ella también es el mismo, pero aquí en nosotros ya la raíz o el lexema ha cambiado, ya no inicia siem, sino sem, para decir nosotros sembramos. En ustedes quedaría ustedes siembran. Ellos o ellos siembran. Como podemos ver en el presente, el verbo sembrar sí tiene una modificación según el pronombre. Vamos a ver qué pasa con este mismo verbo en el pasado. Queda así. Yo sembré, tú sembraste, ella sembró, nosotros sembramos, ustedes sembraron, ellos o ellas sembraron. Bien, vamos a ver qué pasa con el verbo sembrar en el tiempo futuro. Tenemos aquí, yo sembraré, tú sembrarás, él o ella sembrará. Nosotros sembraremos, ustedes sembrarán, ellos o ellos sembrarán. Entonces, la conjugación del verbo sembrar en el pasado, en el presente y en el futuro me indica de que es un verbo irregular porque su raíz, porque su lexema varía, cambia según el pronombre en el cual yo lo vaya a utilizar. Bien, de esta manera entonces concluye así todas las características del verbo, sus tipos, sus usos, sus reglas, en fin.